social, que en este caso beneficia claramente al Estado. Pero enseguida vamos a hablar de esto. Antes estamos ya en comunicación con el doctor Jorge Rolón Luna, a quien por supuesto le agradecemos mucho el tiempo y la posibilidad de compartir información. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Disculpe la molestia, lo estábamos tratando de contactar hace algunos instantes ya y por eso lo llamábamos, pero queremos conocer detalles de esta denuncia en concreto, ya que usted está ejerciendo la representación de una persona y esto es ante el Instituto de Previsión Social, tengo entendido, doctor, ¿verdad? Sí, mi cliente, en primer lugar, el agradecido soy yo por el espacio, Ujú. no hay ninguna molestia, al contrario. Bueno, más todavía cuando se trata de casos como este, en donde hay personas que están sufriendo flagrantes violaciones a sus derechos. Sí. Pero voy a ir ya a los detalles de eso. Mi cliente es Guillermo Preda. Ujú. Estoy escuchando un poco el retorno en el fondo. O sea, me escucho a mí mismo. Y ahí qué tal, doctor? Ahí Perturba mucho ah, el ah, eco, ¿verdad? ¿Y ahí? me sigo escuchando. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo de todas maneras. Ok, doctor. Sí. Bueno, mi cliente Guillermo Preda, Ujú. como ustedes saben, está imputado en la causa en donde se investiga la supuesta filtración de información sensible Ujú. con respecto al expresidente Horacio Cartes. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, Guillermo Preda es un técnico especialista en inteligencia financiera, muy calificado, una persona que ha sido parte de un equipo que ha obtenido la certificación para Paraguay en su momento por el Gafilat. Eh, entonces, él, a partir de la llegada de este nuevo gobierno, en primer lugar, como consecuencia de su trabajo, ya fue nuevamente descomisionado, por decirlo así, Ujú. porque él es originariamente funcionario del Instituto de Previsión Social. Sí. Este fue el primer hecho, digamos, que forma parte de esta vendetta que, como digo yo, está vinculada al trabajo que él profesional que ha realizado, Ajá. a su obligación de funcionario que debe informar sobre operaciones sospechosas en materia de lavado de activos. Bueno, dicho esto, eh, ya en el Instituto de Previsión Social se rumoreaba desde hace un tiempo, le habían hecho llegar esos rumores a Guillermo, de que, bueno, se lo quería destituir y se estaba buscando la manera de hacerlo. De momento no encontraron, digamos, el hueco que le permita hacer eso, pero buscaron suspenderlo, como han hecho, sin goce de sueldo. Ajá. ¿Cuál es el problema con eso? En primer lugar, que mi cliente se encuentra únicamente imputado en un juicio en una causa que ni siquiera ha progresado mucho. No tiene medida cautelar, él no ha sido, digamos que, eh, vinculado a ninguna medida cautelar, sea prisión domiciliaria y mucho menos prisión preventiva. Ujú. Pero finalmente eso es un detalle, ¿no? Porque en tanto una causa no culmine con una sentencia condenatoria, está vigente el artículo 17 de la Constitución, que entre otras cosas garantiza la presunción de inocencia. En un caso similar, que involucra a la misma institución, IPS, hace muy poco tiempo, y ustedes en PDS lo reportaron, Ujú. ¿sí? Se hicieron eco de este caso. Sí. El Tribunal de Apelación, que entendió en un amparo en segunda instancia, dijo que, primero, el decreto 8841, que es en el cual se basa IPS para esta subvención sin goce de sueldo, es inconstitucional, porque ese decreto es el que dice que es cuando un funcionario se encuentra involucrado en una causa judicial, imputado, en este caso, cabría la suspensión sin goce de sueldo. Sí. Pero el problema de ese decreto es, primero, que es un decreto, no es ni siquiera una ley. Ujú. Y en segundo lugar, que colisiona con normas internacionales, tratados internacionales, y en tercer lugar, con la propia Constitución. Ajá. Entonces, esa persona fue repuesta
y se dejó sin efecto su suspensión sin goce de sueldo en su momento en abril de este año. Estamos hablando de un caso muy reciente, Sí. muy reciente. Entonces nosotros estamos convencidos de que esto se va a revertir más temprano que tarde por este antecedente tan cercano y porque la interpretación de la norma aplicable en este caso es muy clara. La cuestión es un estudiante de primer curso puede entender de qué estamos hablando, pero lo llamativo es cómo desde la asesoría jurídica del IPS en 3 dictámenes se insistía con la suspensión de Guillermo Preda, se insistía. Y llega al punto que el propio Consejo le pregunta a la asesoría jurídica, ¿y qué pasa con el artículo 17? ¿No será que al IPS podrán a posteriori demandar, inclusive tener un costo económico para el instituto? Le pregunta al Consejo, a la asesoría jurídica, ¿y el control de convencionalidad que usted hizo en otro caso, donde usted dijo que, bueno, a la hora de tomar una determinación, todos los órganos del Estado están obligados a hacer un control de convencionalidad en el sentido de ver si la norma será aplicada, se compadece de lo establecido, en este caso de la Convención Americana de Derechos Humanos? En sucesivos dictámenes, la asesoría jurídica no contestó esto. Eso también hace responsable al propio Consejo, porque el Consejo se estaba dando cuenta de que algo no cuadraba ahí, ¿sí? Sí. De que no cerraba y porque había un antecedente muy cercano. Entonces, al hacer un caso omiso de estas preguntas y no contestarlas, el Consejo debió haber sospechado, además de, reitero, el antecedente muy cercano. Pero el hecho de que no se responda a estas preguntas en este ida y vuelta de notas, de dictámenes, nos da la pauta de que ellos sabían lo que estaban haciendo. Además, y esto es muy grave, ¿sí? Porque puede involucrar la comisión de hechos punibles. En uno de los dictámenes, la asesoría jurídica dice, este señor tiene un requerimiento de prisión preventiva, lo cual no es cierto. Que tampoco hubiera cambiado nada, porque la presunción de inocencia, o como dice un autor, Raúl Zaffaroni, el estado de inocencia, ni siquiera una presunción, es un estado de inocencia que se rompe únicamente con una sentencia condenatoria, permanece intacto por más prisión preventiva que se dicte. De todas maneras, evidentemente se quería cargar la tinta en el caso de decir, no, pero está preso, están pidiendo que vaya preso. Luego en otro dictamen dice la asesoría jurídica, tiene prisión domiciliaria, dice, lo cual es mentira también. Esto está en instrumentos públicos, ¿sí? Esto es la generación de instrumentos públicos de contenido falso. Algo en lo que ha incurrido podríamos decir que ha incurrido la asesoría jurídica de IPS. Del Instituto de Y bueno, sí. Doctor, en este momento, quiero nomás cerrar con esto, sí. por si me permiten medio segundo. Mi cliente es una persona que vive de su trabajo, que es un profesional calificado, que tiene a su esposa con cáncer, ¿sí? Y a quien de manera absolutamente arbitraria y violando la Constitución, los convenios internacionales, la jurisprudencia, que si bien no obliga, nos dice mucho a la hora de comprender la interpretación de la norma, esto se ha hecho contrariando todo esto y es un hecho muy grave. Doctor, ¿desde cuándo está vigente esta suspensión sin goce de sueldo para el señor Preda? Desde la semana, desde el viernes salió el jueves salió la resolución y está vigente, digamos, desde ayer. Obviamente. Pero que ustedes un día menos, sí. Se reservan iniciar algún tipo de acciones con respecto a esto, doctor. Estamos estudiando cuál es el camino que corresponde. Entendemos que hay una urgencia en este caso, porque la propia norma es el decreto reglamentario del Estatuto del Funcionario de IPS, habla de que no caben recursos. Esa es una situación muy particular, ¿sí? Bastante enrevesada. Esa norma dice, ante una decisión sancionatoria del Consejo, lo que cabe es acudir ante el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, en este caso no hubo sumario, porque no es falta, no está tipificado como falta estar imputado
porque además una conducta ajena a su función como funcionario de IPS, a su trabajo, labor. Sí. Pero se da el absurdo de que no hay sumario, de que se sanciona, porque dígame si no es sanción suspender a alguien sin goce de sueldo, privarle el derecho al trabajo, al sustento, pero al mismo tiempo no se le dio el derecho a la defensa, ni siquiera se le comunicó de que se estaba tratando ese tema, o sea, tampoco hay De hecho lo un que... ejercicio, sí, perdón. No, y a eso quería llegar, doctor. De hecho, ni siquiera hubo, por lo que plantea usted, una notificación. No, no hubo sumario, nunca se llevó adelante un procedimiento de tipo administrativo en donde mi cliente pueda decir, bueno, pero es cierto que estoy imputado, pero yo soy inocente, esa inocencia no se rompe hasta que haya una sentencia firme ejecutoriada y por ende yo no puedo ser suspendido sin goce de sueldo. Ujú. De hecho, el propio decreto reglamentario dice en uno de sus artículos que el instituto va a encargarse de poner a disposición ante cualquier probabilidad de sanción todos los medios disponibles para el ejercicio de la defensa, que acá no hubo. Acá no hubo ejercicio de la defensa y no hubo presunción de inocencia. Ujú. Es gravísimo y uno quiere contrastar este caso con el de Erico Galeano, Claro. que está acusado, que va a ir a juicio oral por hechos gravísimos. Ujú. ¿Sí? Asociación criminal, lavado de activos, y eso que aún no se ha estudiado toda su responsabilidad, como por ejemplo en el caso de Ultranza, donde él no aparece entre los acusados, entre los imputados y acusados, pero también está ahí, aparece por todos lados. La huella de Erico Galeano aparece por todos lados. Ujú. Sin embargo, él puede ir a legislar, no les suspendieron el cobro de su salario. O sea, es una cuestión que tiene que ver con, y justamente el senador Basilio Núñez dijo, a raíz de la acusación contra Erico Galeano, dijo, hay que darle la presunción de inocencia al señor Erico. El propio presidente dijo, no, la investigación no muestra evidencia, él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ujú. Bueno, para los amigos es eso, pero para los enemigos, encima personas en situación de vulnerabilidad, que viven de su trabajo, que tienen una esposa enferma. Bueno, hay que analizado, tomando en consideración de esas otras cuestiones, también obviamente esto es mucho más grave aún. Doctor, bueno, lamentablemente estamos llegando nosotros al final de nuestro espacio, pero obviamente que estuvimos escuchando muy atentos el planteamiento. Vamos a tener, me imagino, ocasión de seguir conversando y más que nada vamos a estar atentos a la acción que ustedes planteen a partir de esta decisión que consideran sumamente arbitraria e incluso de entrada ya, como decía, inconstitucional, esta suspensión del goce de salario, sin goce de salario sería contra el señor Guillermo Preda, funcionario del Instituto de Previsión Social. Y ya para cerrar, ¿cuántos años hace que está en la institución? Y es director de inteligencia financiera de CEPRELAT. Sí, señor. ¿Cuántos años hace que está en el IPS? ¿Él tiene alguna antigüedad o algo que... Tengo entendido que más de 20 años. Un funcionario de antiguo fue llevado a la CEPRELAT justamente por sus cualidades, por sus capacidades, una persona que entiende este mundo de la prevención del lavado de activos, las operaciones sospechosas, cómo Ujú. funcionan esos mecanismos de lavado de activos que son el corazón que bombea la sangre a los negocios ilícitos. Porque si no se puede esconder el dinero ilícito, ese negocio se vuelve muy complicado, porque los dineros que se ganan en esos negocios son cuantiosos. Absolutamente. Entonces, lo fundamental para ese negocio es que funcione el sistema de lavado de activos y de su incorporación a la economía formal. Ujú. Entonces, hoy tenemos una CEPRELAT que está prácticamente despedazada, que sabe que no tiene que mirar muy profundo hacia ciertos ámbitos porque ahí están las huellas del poder actual en el Paraguay. Y yo soy el representante legal de Carmen Pereira también, Ujú. y de mi tercer defendido, que es el señor Francisco también. Ajá. Ellos sufrieron distintas represalias desde el día cero en que asumió este nuevo gobierno. Francisco Pereira fue dejado sin función, primero, luego destituido. La señora Carmen Pereira
fue dejada sin función, fue comisionada a la Contraloría, traída de vuelta a la Contraloría, dejada sin salario por un mes, y hoy está a unos días de tener su cuarto hijo y con el Jesús en la boca porque también quieren sacarla de cualquier manera, simplemente por haber hecho su trabajo. O sea, el caso de Guillermo no es el único caso. Encontraron el hueco, que no es realmente un hueco, parece, pero no lo es, porque ese decreto del Estatuto del Funcionario Público de IPS tiene esta norma inconstitucional que prevé la suspensión sin goce de sueldo en caso de imputación. Pero ya como lo ha dicho el Tribunal de Apelaciones en lo penal que intervino en esta causa anterior que yo estaba mencionando, ese reglamento, ese estatuto es inaplicable por su inconstitucionalidad. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y por las explicaciones. Gracias a ustedes. Hasta luego, doctor. Bueno, era el doctor Jorge Rolón Luna conversando así con nosotros respecto a una situación concreta, esta acción que por lo menos anticipa va a iniciar contra el Instituto de Previsión Social en representación del señor Guillermo Preda.